Y el cuarto ejemplo es cuando ya totalmente todo no es lineal, vale decir, no existe ninguna manipulación, por lo menos aparente, que yo pueda hacer sobre los datos y que me permita, ¿cierto?, aproximar esto. Por ejemplo, el modelo que podríamos tener sería un teta 0, tengo x, seno de teta 1, x. Aquí no es tan evidente encontrar una manipulación. Si nosotros ploteáramos esto, nos damos cuenta que la amplitud cambia con respecto a x y además la oscilación depende también del parámetro teta 1. Entonces, si nosotros graficáramos este modelo, ¿verdad? Acá tendríamos el parámetro x. Lo que observamos es que la amplitud aumenta de forma lineal con respecto a x por el producto acá, y además por el parámetro teta 0. Entonces, la pendiente de esto depende del parámetro teta 0. Si tenemos una sinusoidal, va a ir así, y esto va a ir aumentando, o bueno, podría ir disminuyendo también dependiendo de si teta 0 es positivo o negativo. Y fíjense que como la frecuencia depende de teta 1, entonces el periodo que existe entre este punto y este punto debe ser proporcional, ¿verdad?, al inverso de teta 1. Para mí, por lo menos, no existe una manipulación aparente del modelo para poder realizar lo que realizamos antes. Ahora, ¿cómo trataríamos de resolver esto? No nos olvidemos que lo primero que nosotros construimos para resolver esto fue el parámetro del error, y después de ese error tratamos de minimizarlo y así obtuvimos el estimador de mínimo error mínimo cuadrado medio, el MMSE, que resultó ser el mismo regresor lineal de mínimos cuadrados, etc. Entonces, en este caso, el error, que obviamente va a depender de dos parámetros, que sería teta 0 y teta 1, ¿verdad? Tendría que tener la misma forma, si lo construimos de la misma manera que lo habíamos hecho antes. Acá tendríamos la sumatoria de todos los k igual a 1 hasta n, de i de x de k menos i de k al cuadrado, donde tengo, bueno, si que lo hacemos con i, para ser consistente con lo que habíamos hecho antes, x de i sub i de i igual 1 hasta n. Lo que estoy diciendo acá es que tengo un set de parámetros, x sub i sub i de i igual a 1 hasta n, que son mis datos, que yo sé están regidos, ¿verdad?, por un modelo de esta forma. Ahora, los i sub i son las etiquetas, y esto es lo que, como siempre, venía del modelo, en este caso no lineal. Estas son mis etiquetas, solamente para que se acuerden de dónde venía todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos después acá? Desarrollábamos esto, tomábamos derivadas parciales con respecto a cada uno de los parámetros y tratábamos de encontrar el mínimo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer eso, ¿qué tendríamos acá? Entonces tenemos que tomar la derivada parcial de esto con respecto al primer parámetro, teta 0. Si nosotros hubiésemos desarrollado acá un poquito esto me quedaría... Eso es lo que estamos tratando de minimizar. Y estamos tratando de encontrar, ¿cierto?, teta 0 y teta 1 que minimicen este error. Entonces ahora, ¿cierto?, cuando tomamos la derivada con respecto al parámetro teta 0, esa sería la primera derivada. ¿Qué necesitamos ahora? Encontrar la derivada con respecto a la segunda variable, que sería teta 1. Claramente, nosotros tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, pero fíjense que es totalmente no lineal, porque aparece el teta 0 multiplicado por el seno de teta 1, y todo eso multiplicado además por el seno, después aparece el seno por el coseno. Entonces, claramente, esto es un sistema no lineal de ecuaciones. Y la forma que debemos resolverlos es, en este caso, fíjense que tengo una función f, que depende de los parámetros teta 0 y teta 1, vamos a ponerle f1, y esos tenemos que igualarlo a 0. Y además tengo una función f2, que es cierto, corresponde a la segunda ecuación, que también depende de los parámetros teta 0 y teta 1, y también tengo que igualarlos a 0. Y en este caso son no lineales, y como son no lineales, puede que no haya solución única. Entonces, ¿qué método normalmente se utiliza en este caso para resolver este sistema de ecuaciones no lineales igualadas a 0? Es el método de Newton. En este caso es para sistemas de ecuaciones. En este caso, fíjese que ya la materia, digamos, se solapa con optimización numérica. Entonces, vamos a verlo rápidamente porque esto seguramente ustedes lo revisaron en los cursos de cálculo numérico. Y si no, bueno, a la altura que están en su carrera, esto debe ser trivial para ustedes. Si es que no lo han visto, con esta explicación debe ser suficiente. El paso 1 para el método es elegir un valor inicial para los parámetros. En este caso, ¿cierto?, le llaman el initial guess, que es el primer estado, porque este es un método iterativo. Entonces, initial guess le vamos a llamar, ¿cierto?, a mi vector de parámetros, le vamos a poner 0, porque es en la iteración 0. Sería mi parámetro teta 0 en la iteración 0, parámetro teta 1 en la iteración 0. Entonces, a veces uno sabe más o menos, por ejemplo, que un parámetro va a estar debiese estar cerca del 100, porque si uno le pone el número a mano, le da que con 100 el fitting es bueno. Entonces dije, uno dice voy a partir con 100, y después que el algoritmo, ¿cierto?, lo encuentre. Si uno no tiene idea, esto lo inicializa de forma aleatoria. El segundo paso
es para la ecuación sola, vale decir, cuando tengo una sola ecuación que tengo que igualar a 0, el método me dice, el parámetro en la iteración k más 1 es el parámetro en la iteración anterior menos la función evaluada en el parámetro k, y esto fíjese que es f' evaluado en la función de k. Ahora, si nosotros tenemos más de una función, lo que hay que utilizar es el jacobiano, en este caso, que es una matriz que toma... Fíjense que nosotros tenemos estas dos ecuaciones. Esta vendría a ser f1 de teta 0 y teta 1. Esta de acá es f2 de teta 0 y teta 1. ¿Vale? Entonces fíjense que el jacobiano requiere que nosotros tomemos de nuevo las derivadas de las funciones. Ahora, para resolver f. ¿Qué es lo que se hace? El procedimiento es el mismo, pero el parámetro en la iteración k más 1 es igual. Y esto es exactamente igual a lo anterior. Al igual que antes, ¿cierto? Estábamos derivando la primera derivada de f, pero a la vez sabemos que f en este caso vendría a ser la primera derivada del error. Entonces, en realidad, la segunda derivada del error. En este caso, igual, el jacobiano vendría a representar, como les dije, la derivada de la derivada. Entonces, deberíamos encontrar la segunda derivada del error para resolver este problema. Esto es fácil de generalizar. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren proponer un modelo totalmente no lineal, ustedes miran el espectro del problema y se dan cuenta, no sé, esto parece que tuviese, no sé, 5 exponenciales, una exponencial multiplicando a otra, o lo que sea. La forma en que pueden encontrar los parámetros es precisamente mediante esta metodología. ¿Ok? Entonces, en el caso puede tener muchas funciones, f1, que depende del vector de parámetros θ, f2, que depende del parámetro θ, y así, fm, que depende del parámetro θ. Y todo esto igual, ¿cierto?, al vector de ceros. Podemos definir esto como un vector de funciones, por eso le pongo el f raya abajo. El primer paso es calcular el jacobiano. Entonces esta es una matriz de m por m, donde m, ¿cierto?, es el número de parámetros que estamos tratando de estimar. Obviamente comienzo con el initial guess. Y la forma que tiene es exactamente la misma. Aquí tengo el inverso del jacobiano, que multiplicado por el vector de funciones. Entonces, si nosotros tenemos un buen punto inicial, vamos a asegurar convergencia. ¿Ok? En resumen, para abordar el problema de cuando tengo un modelo absolutamente no lineal, primero, ¿por qué podría tener un modelo no lineal? ¿Cierto? Porque experimentalmente, de acuerdo a la física del problema, uno llega a que el modelo debe ser no lineal por la forma de los datos, porque muchas veces los datos no se ajustan ni siquiera a un modelo lineal. Entonces, lamentablemente hay que recurrir a esto. ¿Ok? Y lo tercero, ¿cierto? Es porque encontré que el mejor modelo, ¿cierto?, que podía describir tenía alguna estructura de esta forma. Ahora, cuando me enfrento a este problema de tener un modelo no lineal en los parámetros, tenemos dos formas de resolverlo. La primera forma de resolverlo es asociando todo esto a un proceso de manipulación, para decir, tomar el problema no lineal, manipularlo a un problema no lineal, resolverlo y después volver al problema no lineal. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque como la función objetivo, primero, los datos, ¿cierto? Al tener que manipularlos también para poder hacer el fitting en la forma lineal, puede que esté agregando distorsiones, por ejemplo, amplificando mucho algunos números o atenuando muchos unos, haciéndolos infinitos, etcétera, de acuerdo a, por ejemplo, a los ejemplos que vimos. Y el segundo problema que podemos enfrentar es que como la función objetivo, es decir, el error que estoy tratando de minimizar, es diferente del problema lineal con respecto al problema original, puede que no esté realmente resolviendo. Entonces, lo que normalmente uno haría ahí es probar con algunos valores aleatorios para los parámetros y determinar, ¿cierto?, si los parámetros que encontró mediante ese mapeo funcionan o no funcionan. Ahora bien, ¿qué pasaría si ya no tengo ninguna forma de manipulación o simplemente ya no se me ocurre? Les acabo de enseñar cómo numéricamente, mediante el método de Newton, uno puede encontrar el cero de una función. Y lo único que tiene que tener cuidado es calcular el jacobiano, que corresponde a la segunda derivada del error. Entonces, J, no nos olvidemos que es la segunda derivada de la función de error.